Pasa a vosotros, amados hermanos. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, Sí, pase. gracias, hermana. Eh, es muy, es muy grato eh, retomar la palabra de Dios, hermanos, porque siempre está a nuestro favor. En esta nueva sección, tan está a nuestro favor que nos da el conocimiento para poder entender, aceptar, disfrutar y edificarnos con las armas que Él pone a nuestra disposición. Con lo que demuestra una vez más, hermanos, que no cesa de estar al pendiente, no de ahora, de siempre, y en su plan eternal está pensando justamente eso, en protegernos bajo su poderosa mano, bajo sus poderosas alas, hermanos, en toda una eternidad, pasando por las tres fases del reino en el que Él será el soberano. Así que bueno, la siguiente parte que vamos a, pues a revisar, a edificarnos, hermanos, es lo que la escritura pues llama como el calzado del apresto, ¿sí? El calzado del apresto, hermanos, eh, quiere decir, apresto quiere decir aprestar, quiere decir preparar, disponer lo necesario sometiendo al apresto. Quiere decir, es una actitud diligente que nos permite usarlo como el calzado que hace el simbolismo de una parte importante de la armadura. O sea, hace un simbolismo acerca del calzado. Porque en la época de Pablo, del apóstol San Pablo, el calzado normal del soldado romano, el calzado normal que siempre calzaba, era una especie de semibota, no era una bota larga, alta, sino una botilla, pero que era de grueso calibre en la suela, y esta suela estaba reforzada con tachuelas. O sea, una bota chica, digo, una media bota para que no estorbase hacia arriba de la pierna, con una suela sumamente gruesa y resistente, porque en el calzado tradicional, normal, cotidiano, bueno, pues no se podría utilizar en la guerra porque es una suela a la que se le traspasa, pues, todas las cosas con las que están minadas el campo de batalla. Tenía unas tiras anchas de cuero para asegurar la semibota al pie. Ni siquiera era como unas agujetas que ahora utilizamos, sino eran unas tiras largas, anchas de cuero, un cuero duro, pero obviamente tratado, ¿verdad?
en donde agarraba ya puesta la semibota, agarraba, la ponía y empezaban a fortalecer, a amarrar, pasando por la suela y todo. O sea, no era eh, no era una atadura sencilla ni simple, era estaba muy fija por la razón de que pues iban a caminar en grandes distancias en situaciones muy poco favorables. Entonces necesitaban tener la situación del calzado sumamente fija. Muy bien, porque además tenía pequeños trozos de metal que sobresalían como puntas de la suela, o sea, sobresalían, o sea, a los lados en forma transversal que le proporcionaba al soldado firmeza al caminar, para que pudiera mantenerse en pie durante toda la batalla, defender su posición y realizar movimientos ágiles sin resbalar, deslizarse ni caer. Obviamente, pues imaginémonos en medio de la fuerza del enemigo, él mismo haciendo fuerza para atacar y contraatacar, pues tenía que estar como lo descrito. Y esta última parte que se describe es para que justamente al hacer fuerza también con el pie o con los pies, tuviera de dónde estarse firme para no resbalarse, hermanos, para no deslizarse ni caer, pero para tener un punto de apoyo para poder empujar, hermanos, hacia adelante. De otra forma, se resbala, pues el pie se va para atrás y el soldado caería. Con esta pequeña reseña con la que continuamos, bueno, pues nos damos cuenta que este simbolismo es precisamente porque la batalla es fragorosa, es fuerte, es constante. El calzado no solo le servía al soldado como base segura, como acabamos de describir, sino que también lo protegía en las largas marchas para recorrer no cantidad, no una cuadra, 2 cuadras, una milla, no, eran cantidades enormes de terreno. Y repito, de un terreno, pues no en condiciones, por así decir, habitables, ¿no? Además, por lo general, el enemigo solía poner palos afilados como cuchillas en el suelo. O sea, en la actualidad, bueno, pues o un poco atrás, el enemigo mina los terrenos, pero con bombas, con cosas incendiarias. Pero para entonces se minaba el terreno, hermanos, con palos afilados como cuchillos. Yo creo que más de uno nos hemos astillado cuando hacemos una mala maniobra con un palo de escoba, con un palo de un jalador, o en el hogar y todo eso, y vea qué molesto y qué a veces doloroso. Una astillita que no tiene nada que ver con lo que estamos describiendo, que el enemigo minaba el terreno, el piso, con palos sumamente afilados, obviamente con el fin de dañar, eh, de dañar al soldado enemigo, ¿sí? Estos palos afilados podían traspasar los pies de los soldados aún con la protección de la suela que hemos descrito.
Cuando estos soldados avanzaban, hasta el mejor soldado podría haber quedado inutilizado si su pie se lesionara con este tipo de contraarmas que acabamos de describir. Por eso, los soldados romanos tenían una idea precisa a donde se enfrentaban y por eso iban, como que dice, bien forrados. Obviamente vamos a hacer el análisis espiritualmente, pero por lo pronto estamos haciendo una semejanza de lo que es el calzado del apresto, que obviamente el calzado va en los pies, por eso hemos estado describiendo este artículo como arma. Bueno, curiosamente, los pies, salvo su mejor opinión, es a lo que menos le damos atención. Es los pies a los que menos le damos cuidados, como los que hemos descrito. ¿Por qué? Pues porque un pie lesionado, aunque sea fuera de combate, es muy doloroso. Ciertamente no va a causar que se desplomen nuestros sentidos vitales, pero sí va a ser tan doloroso que se va a tener que suspender la caminata. Y más con unas armas, unos palos afilados como los que se acaban de describir, es precisamente para eso, era precisamente para eso. El contrario lo ponían precisamente para detener el avance del enemigo, hermano. ¿Sí? Pero a la vez, repito, el combatiente ya sabía a lo que se enfrentaba. Obviamente hemos descrito una de las formas en que minaban los terrenos, pero no era la única. Entonces, tenían que forrarse, pero muy bien, porque un pie lesionado causa la suspensión de la caminata. Y repito, curiosamente, porque le damos menos, ¿por qué le damos menos atención y menos cuidados cuando es nuestro andar, cuando nuestros pies, nuestras extremidades inferiores son las que las que sostienen a todo el cuerpo? Y tan es así, hermanos, que una persona que por alguna enfermedad o por algún accidente tiene que ser amputada, ya sea el pie o hasta la pierna, queda, si es una pierna, queda medio semi inutilizado. Ya no puede ejercer la actividad cotidiana. Y si son las dos pies o las dos piernas que nos sostienen, pues definitivamente vamos a depender de alguien, ¿no? Entonces, así como se acaba de describir la parte secular, preponderando el calzado del apresto, quiere decir el calzado que debe estar preparado, como acabamos de decir, el calzado que debe estar disponible para cualquier momento, para lo necesario. Entonces, pues, a modo de introducción en esta arma, pues, se entiende que es un arma no menos importante que las 5 que vamos a describir. Ya describimos una, ¿sí? Describimos la coraza.
en donde hablamos de las flechas, de los dardos encendidos, de cómo estaba construido la coraza, y hicimos una comparación con la coraza de la tortuga, que es una caparazón con la que se protege tanto que cuando ve el peligro simplemente mete su cabecita y no hay manera de llegar a ella. De modo que calzados, dice la lectura, con el apresto, o sea, calzados disponibles con el Evangelio de la Paz. Repito, los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate, ya lo dijimos, para no resbalarse, para no deslizarse, para no caer y para hacer presión y empujar. Habiendo descrito en forma simbólica o prefigurativa, ahora vamos a la parte del espíritu, que es lo que nos trae a esta noche. En la guerra espiritual, misma que tenemos todos los cristianos, resulta vital que el creyente lleve el tipo adecuado de calzado. Obviamente, como lo acabamos de describir. Uno puede ceñirse la cintura con el compromiso y adornar la coraza con una vida santa. Pero a menos que se tenga un calzado seguro, existe una gran posibilidad de caer en el terreno espiritual, así como lo describimos en la parte secular, a menos que no tengamos un calzado tan apropiado como el descrito, existirá en forma latente y constante la posibilidad de la caída. Y en las caídas, tanto en lo material como en lo espiritual, como dice el dicho, hay de caídas a caídas. Quiere decir, hay caídas graves, hay caídas malas, hay caídas no tan malas, hay caídas con una raspadura nada más, pero en el combate, hermanos, el enemigo no pretende más que exterminar al cristiano. Por lo tanto, no va a haber solo raspaduras ni un rasponcito con un poquito de sangre y todo. No, no. O sea, la idea es terminar, acabar, fulminar al enemigo, al contrario que es el cristiano. Por ello, en Efesios 6:15, Pablo afirma que los pies tienen que estar calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, para describir cuál es ese calzado espiritualmente que tiene que ser apresto, que tiene que estar disponible, que tiene que estar sometido al apresto para tener una batalla, aun por dura que sea, pero victoriosa. De modo que Efesios, en su capítulo 6, del 6 al 10, hermanos, si me permiten lo voy a leer, como el calzado que protege las extremidades inferiores espirituales del cristiano, a modo de mantenerlo firme en las acechanzas del diablo. Por eso dice que, porque Cristo, versículo 6 de perdónenme, dije Efesios, pero no, hermanos, es Romanos 6,
Romanos, ahora les digo con precisión, sí es el 5 y vamos a dar lectura, bueno, voy a dar lectura en Romanos 5, versículos del 6 al 10, en donde dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De modo que la lectura aquí del apóstol San Pablo nos está diciendo que si antes que estábamos muertos en delitos y pecados y consecuentemente indignos, Cristo vino y murió no por los justos, no murió por el pueblo, no murió por nadie más que por todos los impíos que permanecíamos sobre la faz de esta tierra. La escritura está diciendo, la lectura está diciendo que si antes, sin ser nadie, y ahora siendo ciudadanos y conciudadanos juntamente con los justos, mayormente nos va a salvar. Mayormente estamos programados a la salvación. Pero como hemos venido insistiendo, definitivamente Dios y su Hijo muy amado han hecho su trabajo en forma espectacularmente fino para dejar nuestra parte para que desarrollemos y hagamos nuestro trabajo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo desde que nació. Por eso hemos venido haciendo énfasis a conocer estas armas en donde ahora estamos describiendo al calzado del apresto. De modo que vamos a profundizar un poco más de qué forma está formulado, está planeado para garantizarnos la victoria, porque al principio, aquí en el versículo 6, inmediatamente leímos que porque Cristo, cuando éramos débiles, o sea, hermanos, cuando dice, habla en pasado, quiere decir que antes éramos débiles, hoy ya no. Por eso está describiendo, y seguiremos haciéndolo, porque estas armas no están diseñadas para los débiles, para los pusilánimes, para los que no les interesa la salvación, sino está diseñado para los que ya estamos siendo fuertes en la gloria del Señor. Pero como recordamos que no es lo grandioso solamente llegar a la cúspide, sino mantenernos sin caída, sino mantenernos en el mismo nivel, y para eso está hablando el apóstol San Pablo, en donde está diciendo eso justamente, hermanos, ¿sí?
que éramos débiles. Dicho de otra manera, sencillamente indefensos, expuestos a todo mal. Indefensos los pecadores, pero los no regenerados. Lo que acabamos de decir, hermano. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios ya no es más que un pecador arrepentido, un pecador regenerado y que en esa regeneración podrá entrar al reino milenial llamado también el reino de la regeneración. De suerte que para estos, para que podamos mantener el paso, para que podamos mantener el paso firme, hemos dejado de ser débiles, para que podamos hacer uso de estas armas que son, dije, de alto calibre y de alta gama. Los no regenerados que están muertos en su espíritu y que son incapaces de hacer algo para ayudarse a sí mismos. En su debilidad son incapaces de hacer nada para ayudarse por sí mismos. No pueden hacer nada. Es más, no tienen ni idea, hermano. No tienen ni siquiera la capacidad porque no tienen los sentidos espirituales ejercitados porque ni los conocen. Por lo tanto, siguen siendo indefensos ante las maquinaciones y las acechanzas del peor de los enemigos que pudiera haber existido en el orbe. Juan 6:44 y Efesios 2:1 habla de esta debilidad, ¿verdad? Y después dice que a su tiempo murió por los impíos, porque recordemos que Dios tiene sus tiempos y sus sazones. No es más que cuando Él, en sus santos y divinos designios, tiene preparados en sus tiempos y sazones las cosas que han de venir para los hijos de Dios. En el tiempo, repito, designado por Dios, únicamente por Dios, ni siquiera por nuestro Señor Jesucristo, tanto que solamente Él conoce el día que volverá nuestro Señor Jesucristo. De modo que de ese tiempo habla Gálatas 4:4, cuando usted guste investigarlo. Enseguida dice, porque Cristo murió por los impíos, como acabamos de hablar un poco al respecto. Impío quiere decir no pío, quiere decir falto de piedad. Que el religioso piensa que los impíos están solamente fuera del santuario, o sea, en el mundo. Pero dado que el trigo crece con la cizaña, en el templo también hay impíos. Pues por estos, antes de ser regenerados, por estos también murió nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios por los suyos es invariable, es constante y es inmarcesible. El amor de Dios. Por la razón básica de que no se basa, hermanos, en cuán dignos, como acabamos de hablar, no se basa su amor en cuán dignos seamos, cuánto nos hemos ganado o cuánto nos hemos merecido. No se basa en cuán dignos seamos de recibir amor, sino en la constancia de su propio carácter perfecto. Y por amor a su nombre, Él no falla. Dios no falla.
por amor a su nombre, aun cuando conoce la debilidad del género humano, de esta raza caída de la cual pertenecemos, a la cual pertenecemos, ese amor no se basa en esa debilidad, se basa en su poder, en su gloria y porque Él sí tiene palabra y sí sabe cumplir, de modo que no utiliza pretextos o nuestras actitudes buenas o malas. No, no, no. Simplemente porque Él lo dijo. Un amor perfecto. El acto supremo de amor de Dios vino en el punto en que le éramos más indeseables. Repito, el acto supremo de amor de Dios vino en el punto, o sea, en el momento, en el tiempo, en que justo le éramos de lo más indeseable, que le éramos como abominación. Mateo 5:46, voy a tratar de leerlo para ejemplificar esta parte. Mateo 5:46. Vamos a ver cómo dice. Mateo 5:46 dice a la letra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Así que hablando del amor de Dios perfecto, quiere decir, hermanos, que no es tan perfecto que aún sin amarle, cuando estábamos alejados de la República de Israel, nos amó sin ninguna recompensa, solamente esperando nuestra obediencia, para que en la obediencia utilicemos el calzado del apresto para poder ser buenos guerreros, porque el cristiano es un guerrero, somos guerreros, no somos florecitas, ni somos margaritas, ni somos rosas, sino que somos, si acaso, rosas, pero con unas espinas bien picudas, bien para poder defendernos. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quiere decir que aunque se trata de un sacrificio poco común, hermanos, el punto de Pablo es que ninguno de nosotros, en ninguno de los siglos pasados ni venideros, es que ninguno de nosotros es, ni ha sido, ni será esa clase de persona. Pero de todos modos, Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Quién es capaz de subir ahora al madero? ¿Quién ha sido capaz después de nuestro Señor Jesucristo de derramar su preciosa sangre? Y no está profetizado ningún ser humano mortal como nosotros para subir por un amigo. Por eso se asegura que no ha habido ni habrá nadie que haga la obra que hizo Cristo. Único, valeroso, valiente, amoroso, seguro, calzando justamente el calzado del apresto, en donde más de uno pensaba o trataba de que no llegara a la cruz, porque pensaba Pedro que no era justo, y aún a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás.
De esto habla la firmeza del carácter de Cristo y de su amor para quitar a su paso todo tipo de obstáculo para llegar a la cruz. Lo que cualquiera de nosotros estaríamos, supongo, haciendo cualquier cosa para evitar llegar. Cualquier cosa para conseguir el perdón de Pilato. Pero Cristo enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero en una cruz y así entregó su preciosa vida por todos nosotros, que tampoco como el Padre, para subir a la cruz, tampoco puso un solo pretexto, tampoco se fijó en que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, tampoco se basó en las tristezas que vivió y que sufrió desde niño, desde recién nacido hasta el madero, para cumplir su obra redentora a la que al Padre le dijo, yo voy, envíame a mí. En el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, si antes, sin estar justificados, ya había un pacto, una promesa para que esta humanidad fuera salva, pues ahora con mucho mayor razón seremos salvos de la ira que vendrá. La ira que vendrá de parte del mayor ofendido de la humanidad, que es el creador de todos y cada uno de nosotros. Mucho más, cuando dice Pablo mucho más, dice que lo que Pablo está a punto de decir es todavía más desusado y maravilloso. Cuando habla de justificados, ¿sí? En su sangre, quiere decir que somos justos porque Cristo con su preciosa sangre nos justificó. Estamos justificados. ¿Ante quién? Ante el Padre, nada menos, hermanos. Estamos justificados por su sangre, que entre paréntesis, recuerden que el pecado es mayor de los que sean hallados culpables de ese homicidio, mayormente culpables porque esa sangre no era una sangre humana. Si el mismo humano castiga severamente al homicida de un ser semejante, pues imagínense cómo nos seremos considerados o serán considerados los homicidas de una divinidad. Consecuentemente, esa sangre de la que estamos hablando, preciosísima y perdonadora, no era una sangre humana, era una sangre producto, ustedes lo saben, del Espíritu Santo, porque Él no nació por deseo de un varón, sino por la voluntad divina venida a través del Espíritu Santo. Por eso van a ser más culpables. Y también por esa misma razón es de que no vio corrupción. A más de todo lo profetizado, hermanos, si hubiera sido una sangre humana, no se hubiera podido cumplir la profecía de 3 días y 3 noches como Jonás en el gran pez, porque un humano, nuestra sangre se corrompe prácticamente de inmediato.
Por eso prácticamente los que arreglan los cadáveres tienen que desalojar toda la sangre que hay en el cuerpo del cadáver, porque prácticamente en unas horas se putrifica. Por eso tienen que acomodar en ese lugar y con la autopsia tienen que rellenarlo de sustancias, ¿sí? Para que pueda conservarse sin que se putrifique tanto y vengan los pésimos olores y pueda aguantar hasta llegar a la sepultura. Entonces, ¿cómo es posible que 72 horas bajo el sepulcro, en la parte más baja de la tierra que es el sepulcro, cómo es posible que no se corrompió la sangre de nuestro amado Salvador? Pues, repito, por la sencilla razón de que era una sangre venida por el Espíritu de Dios y era una sangre que no podía morir. Por eso se conservó y por eso es redentora. Por eso la sangre de los machos cabríos, de los palominos y de las tórtolas no podían encontrar salvación para el pecador, sino únicamente lo que hacían era restablecer nuevamente la comunión que tenían con Dios para poder continuar en el camino. Perdón. Para poder continuar en la misma comunión. Bueno, para variar, aquí tengo mi cargador. Discúlpenme, por favor. Por eso, esa sangre de los palominos, de los animalitos, no podían salvar, hermano. Perdón, hermano. Continuamos. Disculpen, por favor, hermano. A diferencia de la preciosa sangre, como acabamos de confirmar, que por eso salva, lo demás no salva. Nadie, ninguna otra sangre, hermano, salvaba. Muy bien. Me falta un ayudante. Justificados estábamos diciendo, hermanos, en su sangre, porque solamente con derramamiento de sangre había perdón. Mayormente hablando de la sangre redentora y santa de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su violenta muerte sustitutiva, una muerte violentísima, de una muerte sustitutiva. ¿Por qué sustitutiva? Porque Él subió al madero sustituyendo a la humanidad.
O sea, murió por la humanidad, para no mencionar a nadie, por la humanidad en general. Por eso fue una sangre sustitutiva, perdón, una muerte violenta y sustitutiva. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que Él sangró en su muerte algo que era necesario para cumplir las imágenes de sacrificio aceptable en el Antiguo Testamento. ¿Sí? De modo que Él sangró en su muerte. No se limitan al tejido mismo porque los escritores del Nuevo Testamento también emplean el término sangre como una manera gráfica de describir las muertes violentas como a la que fue sujeto nuestro Señor Jesucristo, según los evangelios, el Evangelio de Mateo, en los capítulos 23, 27, 25 y en Hechos 5, 28. Las referencias a la sangre del Salvador no solo se aplican tanto a la gente corporal como a su muerte y a toda su obra expiatoria. O sea, no se refieren solamente a la parte corporal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ya describimos, sino específicamente al poder de esa sangre, hermano, al poder de esa sangre que al ser derramada fue aceptada por Dios para poder restablecer la comunión con esta humanidad y encontrar el perdón con una sola vez. Bueno, pues entonces continuamos en donde decimos que este pasaje habla de una ira. Vamos a ver, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que mientras éramos enemigos de Dios, Cristo, por su muerte, pudo reconciliarnos con Dios. Ahora que somos hijos de Dios, pues es indudable que el Salvador puede preservarnos por su poder viviente. Si siendo sus enemigos nos justificó, si siendo sus enemigos, amados hermanos, nos trajo a la vida, bueno, pues ahora imagínense que ahora siendo ciudadanos y conciudadanos juntamente con él, pues obviamente que nos traerá a reconciliación, definitivamente nos preservará por su poder viviente. Se acaba de celebrar, yo creo que es a nivel internacional, más lo desconozco, pero cuando menos en todo México se acaba de celebrar el día de ayer, un día que fijaron para venerar a lo que le llaman la humanidad, la Virgen María. Se refieren a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es fue una joven judía ciertamente muy digna delante de Dios, como para haberla hecho elegible para semejante obra. Sin embargo, le adoran, pero está fallecida, no tiene vida.
no tiene poder vivificador porque su sangre era una sangre humana. Menciono esto porque así como adoran a la madre que fue madre de nuestro Señor Jesucristo, adoran a muchos otros personajes que ustedes conocen, pero que todos están fallecidos. Entonces, es ilógico que el mundo crea y el mundo se haga, adore a muertos, hermanos, y que piensen que de ahí viene el poder. Digo, se necesita estar un poquito desubicados para creer y con un fervor que el día de ayer aquí en la ciudad de Aguascalientes fue una cuestión turbulenta porque cerraron calles, había bandas, una cosa exagerada. Por eso digo, con una veneración pero Dios mío, bueno, sin embargo, es como si nos dijeran que la sangre de la mamá de Jesús salva. Y bueno, pues ustedes saben que no salva. Y ellos también lo saben, pero son idólatras. De modo, hermanos, que aquí Pablo está describiendo una armadura defensiva. O sea, es una armadura para defendernos, hermanos. Y cuando se escribe con el apresto del Evangelio de la Paz, se está refiriendo a haber aceptado el Evangelio. O sea, espiritualmente, ¿a qué se refiere cuando se está asegurando de que calzando el apresto, el calzado del apresto, vamos a una victoria segura? Pues está hablando que con el apresto del Evangelio de la Paz, se está refiriendo, está definiendo a haber aceptado el Evangelio. Si usted aceptó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo reconoce como el resucitado, como las primicias de los muertos, usted está calzando el calzado del apresto, que es el Evangelio de la Paz, porque se está refiriendo a haber aceptado de corazón el Santo Evangelio con obras dignas de arrepentimiento. Pero si usted no ha aceptado el Santo Evangelio, usted anda descalzo, expuesto a el campo espiritual exageradamente minado por Satanás y sus demonios, para que a las primeras de cambio, quiere decir, para que en el prefacio, en el prólogo, en el principio, fuera, ni siquiera hubo batalla. Si usted no ha aceptado el Evangelio, porque al no aceptar el Evangelio, pues usted definitivamente está fuera de combate. No tiene capacidad, porque dije al principio, porque no tiene sus sentidos espirituales habilitados, de modo que pueda reconocer, pueda usar y pueda adiestrarse en la batalla espiritual. Si uno está equipado con las buenas nuevas de la paz, hablando del Evangelio de la Paz, el combatiente espiritual está protegido, hermanos, y estará capacitado para resistir a las tretas del enemigo. Estará capacitado no nada más para resistir, sino para hacerlo huir como un cobarde, ¿sí? Porque ha sido descubierto. Recuerden, el valiente existe
hasta que el cobarde se decide. ¿Cierto? Cierto, hermano. Por eso tenemos que ser hombres valerosos, cristianos valerosos, que sin temor alguno, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor y cobardía, hablando de cobardes, sino nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así de que nada de que, ay, ya no me hagas manita de puerco, me rindo, me rindo. No, nada de eso, aquí no hay rendidos. El rendido tiene que ser Satanás y el humillado, hermanos, porque Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo venció en la cruz. Cristo en la cruz, con esa valentía, con ese arrojo, le asestó el golpe con la misma cruz en la cabeza, deshabilitándolo de sus signos vitales, y ahora anda pues como león rugiente, sí, porque sabe que tiene la batalla perdida. Ya de decir, como el paradigma de lo perdido, por lo que se encuentre, ¿no? Pues vaya haciendo que no nos encuentre a nosotros, que ya vencido, que Cristo le quitó el aguijón de la muerte, nos venza a nosotros, porque de lo perdido, por lo que se encuentra y se encontró a más de un cristiano, y se lo comió y lo convirtió en polvito. Entonces, esta parte, lo que terminamos con decir que si usted lee Efesios 6, 11 y versículo 13, estará una vez más eh, fortaleciéndose, porque el título en el 11 es vestidos de toda la armadura de Dios, y en el 13, por tanto, tomad la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios, en 3 sesiones más, la completamos. Por ahora hemos terminado dos de ellas, hermanos, con esta del calzado del apresto. Por lo que yo espero y deseo con todo mi corazón, hermanos, que tengamos no nada más este calzado, sino el ánimo, el arrojo, la rabia, el coraje del que describe al cristiano la escritura, que el reino de los cielos es de los que arrebatan, no es de los que dicen, ay, pues Dios, pues por algo será, pues ya no entré al reino, por algo será, Dios dirá, por algo, no, ningún por algo. Recuerden, a Jacob no soltó hasta que no lo bendijo, y aunque se nos descoyunte un muslo, hermanos, pero nada de dar marcha atrás, todo para adelante, ni siquiera un paso para atrás para tomar fuerza y avanzar dos, ni siquiera uno para atrás. Que estas armas de las milicias nos den la suficiente fuerza, el valor, el arrojo, la hombría en el Hijo de Dios, que incluye al sexo femenino, para poder combatir a Satanás y a sus huestes, y que nada más oigamos que Él sea el que diga, me rindo, me rindo, me rindo, ya, por favor, para que podamos continuar en la brega a la eternidad y vernos, hermanos, en la siguiente fase, en el reino milenial. Allá nos vemos, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.